Veíamos la primera plana de uno de los periódicos, decía Banco Central informa inflación interanual del 2023 cierra en 3.57. En noviembre había sido la interanual 4% y cerramos en 3.57. Como decía el banco, en el rango de 4 más o menos 1, por debajo de hasta de 4. Pues bien, en el mes de diciembre, según el Banco Central, el índice de precios al consumidor fue de 0.54. 0.54 y la inflación interanual, la acumulada de diciembre de 2023, si la comparamos con el del 2022, de 3.57. O sea, estamos en la meta. La subyacente, que elimina alimentos y los fluctuantes, productos fluctuantes y precios que fluctúan mucho, fue de 4.32 al cierre del 2023. Ahí están los combustibles, los alimentos, etcétera. Dice el Banco Central que eso es fruto de la efectiva coordinación de la política monetaria y fiscal. El banco siempre de limpiasaco. Eso que ha resultado que ha bajado la inflación es fruto de la política monetaria. La otra, la reducción, que si el transporte, que el subsidio a los combustibles, como hemos visto, eso ha impactado muy poco, como lo vamos a ver. Evitando el caso del aumento de los precios internacionales, los combustibles y su traspaso al consumidor. Hemos visto que eso ha sido un dinero y que gracias a Dios que fueron 11.000 millones este año porque el año pasado fueron 35.000. Pero ahí vamos a entrar en materia para que ustedes vean. Alimentos y bebidas. ¿Cuánto dijimos que fue en diciembre? 54. 54, 0.54%. 0.54%. La mitad del 1, ¿verdad? Es el crecimiento de ese mes. Si todos los meses crecieran 0.54, usted multiplica 12 por 0.54 y le va a dar como 6 por ahí. ¿Verdad? Ok, entonces la inflación sería como 6. Pero en este mes bajó, digamos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se ve por desglose, por segmento, alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación del índice de precio al consumidor de ese mes fue de 0.90. 0.54 fue la general. La general, la que incluye pasaje aéreo, televisiones, compras, todas esas cosas, todo lo que ustedes puedan imaginar, ¿verdad? Pero que está muy bien. Bienes y servicios diversos creció 1.06. 1.06, creció un 1%. Restaurante y hoteles creció 0.61. Ahí está el plato del día y ese tipo de cosas. 0.61, más que los 0.54 de la inflación general. Transporte creció 0.26. ¿Usted ve? Entonces, dice alimentos y bebidas que creció casi un 1, que sí 1%, 0.92, se debió al alza de los precios de huevos, ajíes, ajo, arroz, tomate, pollo fresco, entre otros. Y uno dice, ¿cómo que los huevos? Y los huevos porque se están vendiendo barato aquí, porque estaba cerrada la frontera con Haití. Pero ahí está, 0.92 creció el segmento alimentación y bebida. Dice, restaurantes y hoteles responde a los ajustes verificados en las comidas preparadas fuera del hogar. Lo que come la gente, que ya nadie va a su casa a comer, no puede, pierde el día con los tapones que hay. Y transporte responde en gran medida al incremento de precio en los pasajes aéreos. ¿Te das cuenta? Automóviles y pasajes en carro público. Los pasajes en carro público, los automóviles, ¿cuándo fue que subieron? No subieron nada. Pero bien, vamos al tema que nos importa por siempre, que el mes pasado no lo dio el Banco Central. ¿Usted ve? ¿Se acuerdan? El de los quintiles. Quintil significa 20%, un quinto. Si usted agarra el pastel y lo divide en 5 partes, le da 20, 20, 20 y 20. Y ahí está distribuido el 20% de los que menos ingresos tienen, es el quintil 1. La inflación de ese quintil 1 fue de 0.85. La general, ¿de cuánto? De 0.54. Para el quintil 2, esa inflación fue de 0.68. El quintil 3 de 0.58. El 3
se asemejó al promedio, a la inflación del mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el quintil 5, la inflación fue de 0.43, por debajo, casi un 10% de la inflación general. Entonces, cuando el banco viene a tirar piropo y a decir cosas, hay que irse a la realidad. Entonces, ese es el problema, que yo digo que las políticas públicas no han estado, y el subsidio a los combustibles no ha ido a impactar realmente, y no se han enfocado ese dinero, y mucha tarjeta solidaridad, y supérate, y que andan perdidas por ahí, que no se sabe dónde andan, porque eran casi cheques al portador, sin siquiera nombre a quien se le daban, en lugar de dar la cajita y eso. Pero bien, estamos en este tema. Que hemos visto que al quintil 1 de las personas con menos ingresos, la inflación fue de 0.85, mientras que la general de 0.54, 0.30% por encima, más de un 50%. Ahora, ese es un tema que les digo que es donde el gobierno tiene que enfocarse. ¿Por qué? Porque además, si vemos el histórico de la inflación promedio, que es de 3.57, y la comparamos, por ejemplo, en el mes de octubre del mismo ahora de este año, la promedio estaba en 4.3. 4.3, había bajado. 4.4, 5.2, etcétera, etcétera. Bajó a 4.3, pero la de los alimentos y bebidas, esa que vimos en 0.85, 0.92, en promedio, comparado con el 3.57 de ahora, debe estar posiblemente en 7 u 8. ¿Qué pasa? Que la inflación alimentaria, para decirlo de alguna manera, alimentos y bebidas, cuando la inflación promedio era de 4.3, alimentos y bebidas era 8.5, el doble. Cuando era, vamos a decir, 4 en el mes de junio, fue de 5.5. Cuando fue de 7.2 en enero del 2023, empezando el año, 7.2, la de alimentos y bebidas era 11.4. Usted sabe qué es lo que yo siempre le he dicho a ustedes aquí, ¿no? Que la inflación es un impuesto encubierto y que afecta con más fuerza a los más pobres. Y el de más ingresos se la busca y sabe y se puede defender. Mírelo aquí, la inflación 3.57, vamos a ver en cuánto es la de alimentos y bebidas acumulada. Si la buscamos y comparamos la simetría con esta, posiblemente sea 7, el doble. Entonces, nada de por qué echarnos. Ahora, de que la política monetaria, cuando se restringe el dinero, cuando se recoge dinero, y en este caso el gobierno lo que hizo fue, el Banco Central lo que ha hecho es una política de sub y baja, que se le ha reflejado en la tasa de cambio. Pero definitivamente que ha ido atenuándose el ritmo de crecimiento de la inflación, no que los precios hayan bajado, porque después que suben, la inflación acumulada esa de los alimentos y bebidas es alrededor más de un 33% del 2020 al 2023. Y esa es una tarea pendiente que tiene el gobierno. Hacemos una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.